Listo, ya. Vámonos. La luna llena que inicia el 2026. Tremenda, tremenda, porque es en el eje parental, Cáncer, Capricornio, en el eje de la manifestación, es donde se me ha repetido el audio, ya. Es lo que nos permite aterrizar lo espiritual en lo material, bien sea por el sol en Capricornio o por la puerta de Cáncer, que es la puerta de manifestaciones, donde nos damos a luz y donde nos maternamos. Querido Javier Aragón, nuestros domingos madrugadores. Nuestro último domingo del 2025, Juan. Hoy ya 28, ya se nos acabó el calendario. Por lo menos el gregoriano ya no nos aguantó para más. Se terminó en este último domingo y qué delicia hablar de semejante tema que estamos ya. Prácticamente es uno de los eventos más cerquitas. Imagínate la primera luna llena que vamos a tener en el 2026, abriendo una cantidad de procesos que hasta rico. Terminar el año con semejante título con Cáncer, luna llena en Cáncer, Júpiter en Cáncer también haciéndole un debut, creo que da para empezar a mirar por dónde vamos a darle forma a esta lunación. Feliz de estar aquí, Juan, terminando este año así. Y Javier, y que no crean que hoy va a ser un programa de los santos inocentes. No, no, ni crean, esto es muy serio. Es verdad que hay luna llena el 3 de enero, no es, no es una inocentada, no, está ahí, está dentro de los programas que vamos a vivir en el 2026. Bueno, Javier, entonces arranquemos con esto porque hay mucho que decir de una luna llena en Cáncer y sobre todo porque, Javier, es una luna llena que está matizada de los cronocratores. ¿Qué son los cronocratores? Cronos, cratores, creadores del tiempo, creadores De de eso la que tienes verdad, ahí. de- de- del reloj de tiempo. Y fíjate, y el tiempo es una ilusión, ¿sí? Tú dices, cuando esto caiga acá, han pasado 30 minutos. Es una ilusión que nos hacemos nosotros a nivel cultural, como decir, no sé, en Irlanda y en países nórdicos se maneja hacia la izquierda, con Mm, el timón a la derecha. Bueno, sí. es decir, se maneja al revés. Y es una convención que se hace a nivel social, como unos acuerdos implícitos a los que se llega. Eso es lo que hacen los cronocratores, Saturno y Júpiter. Los dos es como si se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, a nivel cultural estamos preparados para entender esta realidad de la siguiente manera. ¿Mm? La manera es, van a comerciar con unos billetes a los cuales le van a dar un valor por encima de los árboles y por encima de todo. ¿Sí? Es una locura que un extraterrestre llegue y diga, pero ¿qué están haciendo? ¿Se están peleando por esos billetes? Sí, pero no importa, es como la forma que nosotros culturalmente identificamos un momento del tiempo. Pues estos cronocratores desde el 2020 empezaron a hacer conjunciones en aire, empezaron a cambiar un paradigma, ¿sí? Y parte de ese cambio de ese paradigma es cuando ellos dos hacen aspectos, Mm, ¿sí? Entonces, en una primera instancia hacen la conjunción, que es cuando generan la semilla. Lo siguiente es hacer una cuadratura, que fue todo lo que tuvimos en el 2025 y parte del 24, esa cuadratura Saturno-Júpiter. Ahora entramos en el trígono, un trígono que empieza a diseñarse en agua, que posteriormente va a estar en fuego en el 2026, en todo el 2026. Entonces es como si empezáramos a hacer una coordinación de esos, del tiempo, de las posibilidades, de los límites, versus la capacidad de ver un poco más allá, de aventurarnos, de darnos la posibilidad. Y en este caso es muy fuerte porque como la luna llena hace conjunción con ese Júpiter, de alguna manera le está diciendo, eh, date la oportunidad de parirte en la nueva visión. Eh, esa nueva visión, como es en Cáncer, tiene que ver un poco con este mito de Proteo. Proteo era el gran anciano del mar que predecía. Cuando Ulises estaba perdido en el inmenso océano tratando de llegar a su hogar, le dijeron que Proteo lo podía ayudar, así que fue y lo capturó, pero él tiene una capacidad de metamorfosearse. Se cambia a león, a fiera, a cocodrilo, a una cosa, a otra, y Ulises tiene que ser capaz de seguirlo sosteniendo hasta que llega a su forma natural
y ahí le da la predicción o le da el norte para llegar a su casa. Eso es algo que nos sucede con las imágenes cancerianas, como con los sueños. Mm. Tenemos que ser capaces de sostener esa metamorfosis de imágenes, de sueños, de sensaciones, de emociones que suben y bajan hasta que se represente bien para qué es que estoy viviendo esto, hacia dónde es que me lleva. Un poco la figura de proteger. Y eso es Júpiter en Cáncer. Esa lunación está diciendo, agárrate de todas estas metamorfosis, de todos estos momentos, imágenes, emociones, sueños, situaciones que suben y bajan, pero mantente firme, sostén. Por eso, Mm. algo que decíamos antes de iniciar el programa, que tener la rutina de decir, nos vamos a ver todos los domingos, es una forma de agarrar la metamorfosis de las imágenes y de los momentos, porque si nos agarramos fuerte de eso, llega un momento donde la misma rutina nos muestra algo y nos dice, ah, ya sabemos para dónde es que vamos, ya sabemos la dirección. Sí, total, coincido con esta parte de, por eso también es el eje, claro, se llena la luna en Cáncer, Cáncer que da todo este fenómeno ya emocional, todo este contenido de protección, de cómo nos vamos a empezar a nutrir, que también una de las funciones de la luna llena en Cáncer es como eso, ¿no, Juan? De cómo suplo mis necesidades, cómo desarrollamos y conectamos con el vínculo materno, no tanto con lo externo de la mamá de mi mamá María, mi mamá Josefa, sino cómo hemos venido desarrollando y hasta dónde nos vamos a aprender a amamantar desde el punto de vista psicológico, de necesidades a suplirnos en lo que es la luna. Fíjate que la luna no tiene un diferenciador de decir solamente que sea economía o solamente que sea comida o solamente que sea emociones. Es tan importante relacionarnos y como tener varias vasijas y decir, bueno, esta vasija emocional, ¿cómo estoy llenando mi vasija emocional? ¿Cómo estoy llenando la alacena? Las vasijas y la alacena que está desocupada o hay con qué comer. ¿Cómo estoy llenando mi principio de negocios, de vida, de pensamientos, de hogar, de lo que para mí es un hogar? Y claro, si la luna se está llenando en Cáncer, eh, está el otro, la energía masculina, la energía yang, la energía de sol, es porque está en Capricornio. Entonces ahí viene la parte que tú dices de estructura o quizás lo que mencionabas acerca de las rutinas, donde ahí vemos lo severo, que se puede querer mucho, es como pedir, es volver a ser niños, porque de una u otra manera es volver a nuestra luna, volver a nuestro útero, volver a esa protección, a eso calientico, a eso rico que hay dentro de nosotros, donde nos sentimos seguros, acomodados, nutridos, pero al mismo tiempo el sol, la energía ya no está en Capricornio que dice para que eso sea posible, se requiere también que haya un equilibrio en este eje. ¿Cómo están los ejes Capricornio-Cáncer? Independientemente de que seas ese signo o no. Por eso el 3 de enero arrancamos con una luna llena que nos empieza a decir cómo está la vastedad, cómo están las vasijas. Y Júpiter, que tiene una función súper puntual, abriendo el año, Juan, que eso vale la pena como ponerle ahí highlighter, como que resaltarle eso, que pueda que con ese Júpiter la sensación de que iniciando el año también diga, pero es que todas las canastas las tengo llenas, o sea, me sobra de todo. Y yo no pueda ver en medio de tanta abundancia, porque una luna llena en Cáncer con este Júpiter que ha venido desde junio del 2025 marcando la pauta de expansión, pues puedo tener la leve sensación de que tengo mucho o viceversa. Porque también Júpiter puede hacer, pero ¿por dónde empiezo si no hay nada? No hay nada, no hay nada, todo está desocupado, no, en el amor, en el trabajo, en la comida, esto, o sea, no hay nada, porque Júpiter tiene ese tema sobre todo en las dos lunas y con Cáncer que tiende a ser muy extremo también de, si no lo veo lleno o si no veo la alacena a tope, pues entonces no tengo nada. Puede llegar a ser extremista también, además con el Sol en Capricornio de mira cómo empezó esto, ¿no? Entonces creo que también tener en cuenta que lo que mencionabas al inicio, cómo están los temas de rutinas ahora que hay tanto planeta o prácticamente esta luna del 3 de enero va a tener muchísimo planeta, Mercurio, Venus, Marte en Capricornio. Es como que todas las herramientas están, que si bien la luna está mostrando vacío de algo o está mostrando que hay demasiado en otra cosa, también nos va marcando la pauta de todo lo que podemos hacer en Capricornio, ¿no? De cómo nos vamos a estructurar con todo eso, por dónde iniciamos, cuáles son las metas, qué es lo que vamos a hacer, cómo quieres llenarte y cómo quieres empezar a trabajar todas estas vasijas para el 2026. Es quizás como el afán también de un Mercurio. Mira cómo Mercurio entra el 1 de enero en el grado cero de Capricornio como
trae a juicio. Es un Mercurio que viene volando del fuego. Es un Mercurio que ha estado el último tiempo en Sagitario, en los sueños, en los deseos, en qué más quieren, cuál es el libro. Ese Mercurio que viene pequeño y, esto se puede, sí, el otro año, vamos. El otro año, y lo que tú mencionabas, maravilloso acerca del tiempo. ¿Por qué el otro año? ¿Por qué el otro año? ¿Por qué no empezamos el 15 de diciembre? ¿Qué pasa con empezar el 15 de diciembre? ¿Qué pasa con haber empezado el 24, el 25? ¿Por qué no poder empezar hoy domingo 28 de diciembre? ¿Por qué tenemos que esperar el otro año? Y ahí viene Marte también, que está exaltado en Capricornio, diciendo, date cuenta cuántas veces has procrastinado lo mismo que el otro año, que en enero, que cuando llegue junio, que cuando pase algo afuera yo arranco. Creo que es una luna llena que nos empieza a decir, desde ya puedes empezar. Hágale pues, papá. Algo así. Estás mencionando algo que me encanta y son esos cántaros vacíos, ¿sí? Quiero mencionar qué sucede cuando alguien nace con un Júpiter en el medio cielo o en Cáncer, en casa 4, le da una mamá suficientemente buena o unas figuras parentales tan buenas que creo que la vida siempre me va a sonreír. Y eso hace que yo me aventure a salir a hacer cosas absurdas, ¿sí? Ahora pongámoslo inverso, tener un Saturno, un casa 4, un Saturno medio cielo, un Saturno por ahí muy, muy fuerte, que es como el otro cronometrator, es sentir que la diosa necesidad está a la orden del día, que mamá no está disponible como yo quisiera. Entonces tengo ciertos temores de que la vida no me sustente y no me dé lo que necesite para sobrevivir. Y eso hace que esté mucho más a la expectativa y tratando de manipular o de hacer algo para no sentir que no tengo el control y el poder y que seguramente la vida me arrasa, me lleva por delante. Mm, ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En las épocas donde Júpiter entra en cáncer, entra en exaltación y en cierta medida le dice, es como si nos dijera al mundo entero, no, la vida no es tan grave, no es tan caótica. Como empiezo a sentir esa seguridad interna, me lanzo a hacer cosas que no me hubiera atrevido de otra forma. ¿Por qué? Porque siempre he estado como cuidando y velando para sobrevivir. Y de repente llega Júpiter a Cáncer y dice, pero date cuenta que ya eres adulto, que ya sobrevives, que las cosas no son tan caóticas como te las imaginas. ¿Qué tal si te permites hacer esto? ¿Qué tal si te permites decirle al otro tus límites? No va a pasar nada. ¿Qué tal si te permites poner una mala cara y ponerte de mal genio con alguien al que siempre le has sonreído porque si no le sonríes, qué miedo que me deje de querer? ¿Y qué tal si más bien expresas tu verdad interna? ¿Sí? Entonces es como Júpiter en Cáncer aporta cierta valentía para atrevernos a hacer lo que creíamos que por sostener un vínculo no nos atrevíamos. ¿Sí? Que por aquello que creíamos que necesitábamos decirle a todo que sí, hacer las cosas como el mandato lo requería para evitar ese conflicto y así sentir que no voy a perecer en el intento. Entonces de repente llega Júpiter en Cáncer y mm. dice, ¿de verdad sigues creyéndote en eso? Mírate, tú ya eres un viejo, ya puedes hacer muchas cosas, ya te haces cargo de ti mismo. Pues ahora date el permiso de poner ese límite donde tienes que Mm, ponerlo, de decir lo que piensas y lo que sientes. Entonces, por eso Júpiter en Cáncer es curioso, ¿no? Estamos acostumbrados a leer a Júpiter como un benefactor que llega, cuando en realidad lo que hace es, como sentimos ese benefactor adentro, nos atrevemos. Y como nos atrevemos, entonces han sido de pronto unas navidades que dicen, oiga, pero usted qué le pasa, qué está diciendo, cómo se le ocurre eso. ¿Sí? Entonces estamos marcando unas pautas diferentes o seguramente nos reunimos con personas diferentes o abrimos el círculo familiar o definitivamente dijimos, este año no quiero saber de nadie, porque nos atrevimos, porque no sentimos que nos podemos morir por no hacer lo que siempre hemos hecho. Ese es el, digamos, el empuje que le da Júpiter en Cáncer, ¿no? Y que esta luna llena lo pone en evidencia. Recordemos que toda luna llena es la luz de la noche, es decir, es donde empiezo a ver algo que estaba oculto. Por lo tanto, toda luna llena lo que nos aporta es poner en evidencia, me doy cuenta de algo que he tenido ahí siempre y que de repente digo, wow, ahí está y lo puedo usar y es mío.
Además que también se da, estas lunas llenas tienen un propósito de cáncer tan puesto de esa manera, cáncer Capricornio, que si nos devolvemos a la última, pues fue con Marte en cáncer. ¿Te acuerdas, Juan? Finalizando 2024, iniciando 2025, Marte estaba de este lado. Marte está, es más, sí, estaba retrogradando, estaba Marte retrógrado en cáncer, que así recibimos el 2025. Ahora Marte juega del otro lado, que es más o menos como los 2 años que se demora en dar el recorrido. Es como estar jugando Marte en una juego de aquí, desde cáncer, en otra juego desde el otro lado. Y así, se va como turnando año tras año para ir recibiendo. Entonces, ¿qué podíamos ver con un Marte en cáncer o qué pasó este año al iniciar esta luna llena con un Marte en cáncer retrógrado? Además, el conflicto, algo que no, Júpiter no estaba ahí, Júpiter estaba en Géminis, entonces era más la negociación, era más con esa energía de punción y con esa energía de contra y con esa energía de quizás de peso y de conflicto, que es casi siempre lo que trae Marte, que no es que traiga problemas externos, sino tomado desde la psicología Marte en cáncer, lo que nos viene a mostrar es conflicto interno emocional. Ahora, este 2026, el 3 de enero, lo tenemos jugando del otro lado. Es como si Marte, traduciendo lo que quiero decir, es como si Marte en este 3 de enero nos dice, ya no hay excusa porque, ok, antes era el conflicto emocional, ahora tienes la herramienta de tu lado, ya tú la puedes hacer, tú puedes ejecutar, ya estoy aquí en conjunción cerca del Sol, ya vengo en un propósito y todo lo que está haciendo Marte en relación con Venus y demás a inicios del año. Es como muy contundente que hay muchas cosas de mi energía solar, de mi energía Capricornio, que es parte de mi estructura, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo mostrar, lo que yo puedo aterrizar en muchas cosas. Y tengo del otro lado a Júpiter, lo que tú mencionabas, la lupa para poder decir, bueno, ¿qué es lo que estoy observando? Como cuando no podemos ver algo y entonces tú haces con el dedo y vas ampliando y te da la capacidad de poder ver mejor qué es lo que sí se tiene. Porque también en cáncer es importante acudir a los temas de estructura de madre. Y desde el sol, esto es lo que nos está pidiendo, qué tan adultos somos. Y ahora hablando del tiempo y tocándose el tema de que se da esta luna llena, pues también es un punto de decir dónde y cuál es el lugar que yo ocupo en cáncer, es decir, en mi familia. Es como si el universo cada vez que hay una luna llena dice, sí, date cuenta, se reúne la familia, observa cuál es el lugar que tú ocupas frente a los parentales, frente al círculo, frente a tu núcleo, reconoce tu propia identidad o reconoce tu propia madurez para los desafíos que trae. Todos los años traen desafíos. No estoy queriendo decir que sea un año malo, pero todo año trae retos. O sea, todo año, como quiera que esté aspectado, va a traer situaciones donde nos va a poner a nosotros en un obstáculo para ser superado. Esa es la línea de tiempo desde ahí marca. Es como también empezar a asumir esa parte de adultez dentro de cáncer y dentro de Capricornio que nos va pidiendo, estoy ocupando el lugar que me corresponde dentro de cáncer, dentro de mis raíces, dentro de los míos, o estoy a lo mejor usurpando algo que no me corresponde, o estoy tratando de sostener, que es también cáncer, de sostener, acaparar demasiado espacios o situaciones que no son míos. No sé, doy ejemplos, a lo mejor papá ya no está, a lo mejor papá se fue en la pandemia, por ejemplo, alguien que esté atravesando un ejemplo. Se fue papá en la pandemia y entonces yo empecé a usurpar ese lugar y entonces mis hermanos me tienen que rendir cuentas a mí porque yo soy el mayor y yo estoy llevando estas cosas. O sea, estoy ocupando el lugar que me corresponde frente al clan, frente a la raíz. Esta luna llena empieza a mostrar esto o por el contrario, me apoderé de ciertos roles que no me corresponden dentro de los míos, o estoy haciendo o me estoy haciendo de terapeuta de mi mamá, la quiero sacar de ahí, o estoy volviendo, me convertí en el psicólogo de mi mamá y entonces mamá es que tú tienes y tú tienes y tú tienes y tú debes. Es como la oportunidad de esta luna llena de decir, revalúe. Y ahí está Júpiter, date cuenta, como abriendo este tema de decir, mira hasta dónde, porque a veces es mucho más fácil ejecutar desde el otro rol que desde el propio que sí me corresponde. Entonces, a veces no se consiguen las metas que pido, las exigencias que se dan en Capricornio, precisamente por eso, por estar drenando mi energía en algo con hermanos o con hijos o con lo mismo con los hijos o con los papás
O sea, realmente me corresponde todavía ser la mamá protectora, ser la mamá cuidadora de, eh, doy ejemplos, bebé de 30, bebé de 25, o sea, todavía me corresponde eso, o sea, está dentro de mis funciones, es como una luna llena en cáncer, está dentro de lo mío o debo crecer y dejar también que crezca el otro. ¿Y cómo vamos a crecer? O sea, toda luna que toque o todo aspecto que vaya tocando, máxime si está Júpiter allí, es como, abra el ojo, también es como la abundancia representado desde una línea muy delgada de Carl Jung, como que Júpiter nos da la oportunidad de ser abundantes porque dice, mire lo que está pasando acá, como que logre ampliarlo y al darme cuenta de eso que está ocurriendo en mi vida o de ese actuar o de ese rol mío, digo, uy, no, hasta allá no es, hasta allá no me corresponde, claro, me las estoy dando es de papá y yo no soy el papá de ella, de una hermana, de lo que sea, no, yo no tengo por qué estar asumiendo esto no es mío. Y claro, tiene que ser libre y tiene que, no tiene que estar a toda hora ahí con el esto. Y bueno, distintos roles que empezamos a mirar. Yo creo que Júpiter también va hablando de eso y nos dice, después de hacer esa tarea, ahora cómo te sientes, típico de cáncer. ¿No te sientes mejor? ¿No te sientes más liviano? A veces no es que tengas tantos problemas, cáncer, que hoy es que esta vida es tremenda. Y cuando tú empiezas a mirar y a soltar todo eso, no, de tremendo no hay nada. De tremendo es que tienes una cantidad de maletas que inconsciente o conscientemente o por miedos o por lo que sea has venido asumiendo creyendo que son tuyas. Ese también es un eje de responsabilidad dentro de la luna llena que nos invita a reflexionar, ¿no? Por eso es que justamente Júpiter en Cáncer da la valentía de cuestionarme este rol que estoy siguiendo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que yo me convierta el papá de mi mamá y el papá de mis hermanos y que rompa el esquema familiar? ¿Sí? Ahora, tú mencionabas algo que me fascinó y es que Marte tiene un ciclo de 2 años. O sea, cada 2 años pasa por Capricornio. Es decir, el año pasado para estas fechas estaba en Cáncer, correcto, y en retrogradación. Y date cuenta un poco en este año de la serpiente del 2025, ¿qué significa un Marte en Cáncer? ¿Cómo cambio de piel? ¿Cómo me renuevo? ¿Sí? Y cómo genero toda la lucha para movilizar aquellas cosas que me han traído hasta acá que ya son más que suficientes y las necesito reanimar. A nivel de la mitología egipcia, ellos consideraban al escarabajo Escarabeus, al escarabajo pelotero, Mm. como el dios Atón, que caminaba moviendo el círculo solar para hacer que amanezca todas las mañanas. Y es un símbolo precioso Sí, porque se hace de estiércol, ¿sí? sí. Fíjate, se hace de estiércol y es una bola en donde él entierra sus huevos dentro y la lleva por muchas partes hasta encontrar el sitio adecuado y ahí nace su nueva progenie. Mm. Esto es muy interesante porque para mí es la imagen de Marte en Cáncer, que del estiércol, del humus, cada familia tiene su humus particular, su aroma, su olorcito en especial, ¿sí? Pues ese humus es ese estiércol en donde gestamos nuestras semillas de individualidad que están dentro de ese estiércol que lo estamos moviendo, que está en producción, en proceso, y que cuando llega el momento, pues ese humus sirvió para nutrir y alimentar. Era el símbolo del renacimiento, Cáncer, porque de lo putrefacto nace la nueva semilla, la nueva individualidad. Los puntos cancerianos son donde nos damos a luz a un proceso individual, eh, que tenemos la matriz de Ah, donde venimos, por supuesto, ¿sí? Sin ella no, pero Marte en Cáncer, como fue el 2025, está diciendo esa matriz y ese estiércol y esa bola esa pelota del escarabajo ya fue suficiente. Nacemos en 2026 con una luna llena en Cáncer. Date a luz, date el permiso de nacer con la posibilidad de un Júpiter en Cáncer que te mm. está dando valentía a dar un paso a lo desconocido, a lo que no tenemos ni idea cómo va a ser, Mm. pero estamos llenos de valentía y de coraje. Los esquemas con los roles de la raíz y de donde como que empieza a funcionar todo. Yo creo que también desde ahí, Juan,
Creo que de lo más provechoso que tenemos es la luna llena, que empieza a arrancar con Júpiter, todo lo que hemos puesto, Mercurio, que adelanta una capacidad estratégica en Capricornio, de decir, bueno, ahora échele cabeza, como si lo ve, ya lo vio, ya lo identificó, ya sabes dónde está en Cáncer, ahora cuál es la estrategia de Pues, y cómo, pero Javier, qué pena te sí, interrumpo acá. Es que claro, esto que estás mencionando de Capricornio y es el punto opuesto de Marte, que ya no está en Cáncer, sino en Capricornio, con eh, este Mercurio y con este Stellium, ¿sí? Que está diciendo, o sea, ya renovaste, ya cambiaste de piel, ya encontraste para qué era el humus que te trajo hasta acá. Ahora comprométete con tu proyecto capricornianamente. Un Marte en Capricornio está exaltado, un Marte en Cáncer estaba caído. Aquí, un Marte en buenísimo. Capricornio es, tengo la capacidad de acción, veo, como tú mencionabas con ese Mercurio, veo lo que hay que hacer, doy cuenta de, y ahora no queda más que actuar, movilizar, generar. Por eso entramos en el 2026 en un año simbólicamente del caballo de fuego, que es la acción, es uno, un año uno. Y esa particularidad, esos puntos que estamos marcando para los que de pronto digan, bueno, pero hablan de Capricornio, Capricornio y yo soy Géminis, o yo soy Libra, o yo soy Tauro, o sea que para nosotros no, será solamente para Capricornio. Recordar que todos tenemos esa zona Capricornio en nuestra vida. ¿Cómo identificarla si yo no sé mi carta, si yo no sé, o sea, cómo me voy, cómo saberlo? Sencillo. La mejor manera de identificar la zona Capricornio de nuestra vida es dónde estoy adulto, dónde eres adulto, observa dónde has crecido, observa cuál es la estrategia, constancia, disciplina. Que no sabes tu carta, que no sabes si está en la 5, en la 8, en la 7, que soy Géminis, que soy Escorpio, que yo no sé nada de Capricornio. La mejor forma de identificar en tu cabecita es cómo está mi adultez, qué tan independiente soy, cómo están mis rutinas de trabajo, y si se fijan, por eso hablamos de astrología psicológica, porque no es que si no tengo la carta entonces estoy perdido, sino hay palabras que arquetípicamente definen esa zona de mi vida. Téngalo donde lo tenga cada uno de nosotros, seamos o no signo, es ser esa introspección de decir, mi zona Capricornio es, a ver, mi adultez, ¿la tengo? ¿Dónde no soy adulto? Ahí está Capricornio. Ahí está pidiendo hacer todo esto. Mis rutinas, ¿cómo están mis rutinas? ¿Cómo están los hábitos? ¿Cómo está la constancia? ¿Cómo es mi perseverancia? ¿Cómo es mi paciencia? Porque eso también es el que la fermentación, el tiempo, en qué empleo el tiempo, cómo está mi agenda, todo eso es Capricornio en tu vida. Y si te fijas, para esto no necesitamos tener el mandala ahí. Digamos que el mandala lo que nos apoya es para que haya un contexto visual, facilitarle a nuestro cerebro, a nuestra psique, hey, mira, aquí está. Pero que si lo llevamos en un tema audible, así, entendible, digerible para todos, ahí está. Ah, no, pues es que en la rutina sí, no tanto. No, yo más bien no, perseverante no, más bien soy como afanada y como que esto y como que, sí, si no me sale lo suelto. Ahí es donde esta luna del 3 de enero está diciendo, bueno, pues ahí es donde tienes ese Marte, es decir, tienes todo el poder, tienes toda la fuerza, que es un año que está diciendo depende mucho de nosotros, depende mucho del uno, de uno mismo, por eso es un año uno, como para hacerle la relación de que va dependiendo mucho de mí mismo, de cómo me voy a administrar, cómo estoy pensando, y ahí, si nos damos cuenta, aquí el mandala pasa a un segundo plano, de cómo lo tengo o no. Ya es un apalancamiento, un plus adicional, tener esa, digamos, ya el croquis o matemáticamente saber qué. Creo que esta luna llena que estamos tocando, Juan, también hace el punto de reconocimiento a la raíz, ¿no? El punto de reconocimiento también a esa zona cáncer de las necesidades y también cómo llegamos a ser, quizás para mí la palabra que más se me viene es misericordia, ¿no? Porque con cáncer aprendemos la misericordia y como nos han enseñado de manera social o externa, religiosa, nos han enseñado la misericordia como a sacar y a ser misericordiosos a veces con algo que hasta tú dices, ¿seré yo la mala persona? ¿Será que yo no soy misericordioso? Pero como no entiendo este tema, o sea, muy a la brava, muy al obligado. Hay que hacer misericordia. Si usted no sepa ni qué es eso, pero hágalo por misericordia o aguántese por misericordia o cuántas cosas a través de esa palabra se han subyugado en el tiempo. Volver a la raíz también es volver a nosotros, al corazón, a nuestra forma de sentir. ¿Qué tan misericordiosos somos con nosotros? ¿Qué tan compasivos? ¿Qué tanta mamá hay dentro de mí para tolerar el proceso de mi vida
y para agarrarme de eso, de la fuerza, de la fe, palabras claves de Capricornio, palabras claves de Cáncer en ese Júpiter, la fe. Juan, ya me toca No, quedarme es callado que se aquí. acabó, es que se acabó, sí, no, así. No, porque Cedo está la bueno lo que palabra, estás gracias. diciendo, sigue, sigue, no, adelante, sigue, sigue. Entonces es apalancarnos de todo esto, ¿no? De la fe, de dónde está la fe. Hay algo, Juan, que yo creo que en lo que estamos trabajando todos los seres humanos año con año, independientemente, pero esta luna lo pone, ¿cómo creo en mí? ¿Qué tanta fe tengo en mí? Ya no tanto afuera, o sea, sí, yo sé y respeto, ni más faltaba, y es importante y es un eje, porque a la final es el feedback, a la final es el golpe de la psique que lo ve y lo proyecta afuera, pero que no es otra cosa más que la resonancia mía, propia. Porque puedo tener fe en X devoción, puedo tener fe en algo externo, pero qué bonito que esta luna llena dice, y que ¿dónde está la tuya, la propia? Está bien que creas en eso, está bien que proyectes tu fe o tu esperanza. Todo esto es la luna llena del 3 de enero, con ese Júpiter abriendo y diciendo, date cuenta que hay riqueza, hay cosas que están en ti sin necesidad de que lo estés buscando en el afuera, sino qué tanta fe me tengo a mí mismo, qué tanta misericordia, qué tanta esperanza, qué tanto me apuesto a mí mismo, o sea, me apuesto, le apuesto a Javier o digo, no, ese man no puedo confiar en Javier, porque, o sea, tengo que confiar en algo afuera porque Javier no la logra. O digo, sí, hay fe, creo en mí, creo en esa parte. Creo que eso es fundamental también con tanta energía de acción que hay, y con tanto que se puede hacer, tener en cuenta esa base y es como el universo a través de esta luna llena con Júpiter diciendo, no te olvides de esa zona. No te olvides, y suena muy egoico, pero hay que decirlo en Cáncer, que la persona más importante dentro de tu realidad pues eres tú mismo. Y si tú no desarrollas y no conectas desde ahí, el resto te vas a ver a la bolita del escarabajo que decía Juan. El resto te vas a ver a eso. Estiércol, estiércol. No, son palabras claves que yo cito con esta luna llena. Imagínate, pues la luna en Cáncer en su lugar, en su pleno sitio. No teníamos una luna llena en Cáncer con un Júpiter ahí y no la vamos a volver a tener hasta dentro de, mal contados, ¿qué? 12 12 años. años. 12 años. O sea, es un periodo, es un ciclo donde la vida también nos está diciendo, te vas a ir los próximos 12 años con qué fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la nutrición? ¿Cómo está la confianza, pero en ti? Confianza en mí, creer en mí, en esa parte interna que a veces cuesta. Es más fácil hacerlo en un santo o es más fácil hacerlo afuera y como que me agarro de algo que ni siquiera sé y me voy con esa, ¿no? Y en ese sentido, Javier, una de las cosas más importantes es que la luna llena está llena del sol en Capricornio y no cualquier sol en Capricornio. Es un sol que está arrancando ciclo sinódico con Venus y en conjunción con Marte. ¿Sí? Entonces está haciendo que esto que mencionas de la proyección en imágenes, en un santo, en una virgen, en algo, o creo en la acción que puedo generar con mis manos, con mi fuerza, con mi poder individual. Y cómo voy a creer en ello cuando hago una rutina y me propongo y me comprometo con el proceso y con el proyecto. Eso es Sol, Venus, Marte. ¿Sí? Tú mencionabas ahora, dentro de lo que decías, antes de cambiarte el reloj, que Me va a conseguir me uno de encanta, esos, Juan. me fascinó el tema de cuando nos hacen la pregunta, pero yo que soy Virgo, y yo que soy ascendente en Leo, y tú, y yo que soy la luna, no sé qué, ¿sí? ¿Cómo veo esto? Mira, a diferencia de la astrología predictiva, la astrología psicológica es la mejor excusa que tenemos, Javier Aragón, para hablar de la psique humana. Ay, Entonces, con cada luna, con cada aspecto astrológico, es cuando podemos nosotros decir, revisa esta zona de tu vida. Es una excusa, o sea, la astrología es una herramienta, no es el centro. Es la excusa para decir, oye, tú tienes una zona en tu vida en donde necesitas liberarte de unos roles familiares y de unos mandatos que ahora Júpiter está pidiendo renovación. Esto es muy distinto a decir cómo me afecta Júpiter en cáncer. ¿Sí? Es la excusa para decir, ¿sabías
que cumples un rol en tu familia y sabías que puedes tener la valentía de salirte de esos roles preestablecidos para hacer algo diferente. Entonces ya esto nos va a permitir hablar del humano, nos va a permitir hablar de nosotros y de los que tenemos alrededor. ¿Sabías que existe una zona que se llama misericordia en tu psique? ¿No lo sabías? Que la puedes actuar y no solamente con el entorno, sino contigo mismo. ¿Sí? Entonces, la magia de la astrología psicológica, y ahí es donde entramos en la magia natural de Marsilio Ficinio, de este mago vicentino de los siglos pasados, es que nos dice el momento de la vida que es deo concedente. Si yo pongo el foco de atención a esas estructuras de la psique, en donde además hay una armonía del Sail Gates, del espíritu del tiempo alrededor, seguramente puedo ver con mejor énfasis algo que me pertenece, independiente del signo que sea. Es que, Javier, yo creo que necesitamos aprender a salir que somos el ombligo del mundo, que lo único que importa es mi carta natal, mi hora de nacimiento, mi casa, mi signo, dónde me cae eso, para entender que es un espíritu del tiempo que se está moviendo. Y más bien, antes de preguntarnos en qué grado exacto y qué planetas me toca, cómo referencio estas estructuras psicológicas, estos mitos, este escarabajo pelotero, este proteo cambiando de forma, esta necesidad de agarrarme una rutina, cómo la veo reflejada en mi psique, en este instante de mi vida, independiente de que tenga Capricornio en el medio cielo o a Cáncer en 7, lo de menos. Más bien es cómo puedo yo conectarme con este espíritu del tiempo y sacar una versión de lo que soy, una mejor versión de mí mismo. Y ahí estamos hablando precisamente de Cáncer Capricornio. Me estoy dando a luz a una sustancia psicológica, psíquica, que no lograba ver y que ahora se pone en evidencia con una luna llena dándole luz a la noche, a Cáncer, al punto donde el alma y el nuevo amanecer se unen, al punto de la manifestación. Cáncer no es cualquier cosa, es el bajo cielo, son las raíces, es la medianoche simbólicamente. Y como tal es donde en la mayor oscuridad posible tengo la posibilidad de generar mi sol interno, de iluminarlas y de dar a luz el espíritu, a la materia. No es poca cosa esta luna y con un sol Venus-Marte, que es como vamos que si puedes, con fe, con esperanza y con capacidad. Fe, esperanza, luna, Júpiter, capacidades y herramientas, Sol, Marte, Venus, Capricornio. Hay mucho puesto en el asador iniciando el año. Hay muchas herramientas, hay muchas alternativas. Creo que también es un año claramente de mucha esperanza de lo que estamos hablando de Cáncer con Júpiter, muy distinto a como iniciamos el pasado, no queriendo decir que este haya sido malo, sino que tenía una energía de reto, tenía una energía de trabajo, tenía una energía de introspección, tenía una energía de incomodidad, Marte retrógrado en Cáncer y Júpiter en otro lado más de diálogo. Ahora nos ofrece la vida, bueno, con esto que se hizo, se puede aterrizar otros conceptos. Yo creo que aquí también vienen los temas específicamente de los extremos, ¿no? Esos puntos extremos y esos puntos de alcanzar o la cima o lo que nosotros queremos o esa montaña, como que hay momentos donde la vida nos dice, a ver, tanto que dices que quieres hacer, tanto que dices que, pues este es el momento de empezar a utilizarlo. Y es también el universo a través de esto ir contándonos una idea de que muchas veces vemos más grandes los problemas o los obstáculos que supuestamente están afuera, los podemos ver con esta interpretación de la luna muchas veces adentro. Entonces también es como esa cachetada de la vida diciéndonos a todos en algún área de nuestra vida, mira que esto también está dentro de tus manos, esto también se ha frenado o no se ha hecho, pero porque vienes o bien sea en procrastinación o bien sea quedándolo para algo hasta que esto cambie, actúo. Hasta que esto pase, entonces yo voy a mirar si esta persona, a ver qué decide. De acuerdo a lo que decida, entonces yo también miro a ver si ya termino o dejo de estar aquí o tomo acción sobre muchas cosas. La velocidad, creo que el tiempo, típico de Sol en Capricornio, el tiempo también nos va a ir marcando pautas interesantes de decir, se acabó como el tiempo. Es una manera también de interpretarlo, de que hay ciertos tiempos del 9
tomando el 2025 como un año 9 al 1, también es esta luna llena marcando, hay tiempos que ya no van, hay tiempos que ya no van a poder ser, porque de una u otra forma es también una oposición, es un punto medio tenso donde sí hay mucha oportunidad, pero también Marte en Capricornio tiene lo suyo en oposición a, es decir, hay tiempos que ya se cortan, hay tiempos que evidentemente se deben cortar para que nazca la vida o para que nazca algo, ¿no? Es como lo que se va gestando, por ejemplo, al momento de nacer. Ese proceso donde si no nace o si no sientes los dolores o si no dilatas, pues hay que hacerte cirugía. O sea, tenemos que pasarte porque si no, haz trabajo de parto, haz la puja y vamos a hacer ese trabajo de parto. Pero si no se da, pues hay que sacarlo porque si no se ahoga. Los nacimientos son así, eso lo van midiendo muy a lo Capricornio y van midiendo cuántos puntos de dilatación hay, cuántos temas, a ver hasta dónde puede aguantar la vida y si no hay que intervenir con Marte, que también es lo que estamos marcando este Marte en Capricornio, hay que intervenir con una herramienta y hay que hacerlo y pues nada, tendrá que nacer por cesárea o tenemos que mirar cómo se da, precisamente para salvar, o sea, también es eso, ¿no, Juan? Hay como ciertos cortes, ciertas cosas que ya no van más. Es como también la insistencia de poder interpretar, de analizar esto en mi vida. La mejor forma, lo que decíamos, si no tienes la carta, si no estás tan allá, sientes en medio de su soledad capricorniana. Eso es una zona Capricornio, cuando usted dice necesito estar a solas, ahí tienes a Capricornio. Siéntate en medio de esa soledad a reflexionar y a decir, bueno, cerrando este año, ¿qué áreas de mi vida o qué siento yo que esto ya no debe ir? Ya no debe ir porque ya pujó todo este año, ya tuvo trabajo de parto y no nació, no se dio. Si no se dio, si no hizo la puja, si no dilató esta situación, pues intervengo. ¿Cómo voy a hacerle esa intervención en esta área? ¿Cómo me voy a mover estratégicamente para cortar esta línea con esta hija, cortar esta línea con este hermano o esta relación tóxica y cómo tomo distancia y separo? Porque fíjate cómo a través de los trabajos alquímicos en cáncer nos corresponde separar. De hecho, es lo que hace todo el tiempo el cangrejo, separar, desmenuzar, retirar, quitar y lo agarra y en menos de nada con sus tenazas separa. Entonces, ¿cómo hago esta separación? Porque no me puedo nutrir con todo esto que hay. Por eso en cáncer pelamos la papa, en cáncer cortamos, hacemos toda esa preparación de cáncer, todo eso que hace una mamá, todos esos cuidados que se tienen, ese es el cangrejo estar haciendo así. Entonces, ¿dónde hago todos estos cortes y dónde separo para quedarme con lo fino, con lo que me nutre y decir, necesito intervenir y debo utilizar una herramienta? Si vemos lo que está pasando en Capricornio es porque algo debo utilizar. ¿Cuál es la herramienta que debo utilizar? Que es válido que en este momento, finalizando año, a lo mejor no lo sepas. ¿Pero por qué no lo sé? Porque no he aprendido a estar Capricornio, a solas conmigo. Entonces me retiro, me aíslo capricornianamente, porque es que la retirada consciente de ciertas relaciones, la retirada consciente de ciertos momentos nos nutre. O sea, tampoco es que hay que la soledad y que no tienes que estar solo y que no hay que estar solo. No, hay momentos de soledad, hay momentos donde el sol también pide aislarse, ermitaño. Me retiro para analizar y ver un poquito el cuadro, ver la pintura, porque si me hago muy cerca, pues en la foto no queda lo que quiero que quede. Entonces también es como retirarme y decir, bueno, estratégicamente esto debo manejarlo por acá, esto debo manejarlo por allí. Tengo que mover esto aquí, utilizo aquí la punción, actúo por este lado, a ver si en rebote sí da. Y la famosa frase de, creo que tú la ves conocer más, es una frase de prueba-error, error y prueba, cuando se hace algo tecnológico también en ingeniería, prueba-error y viceversa, como para buscar el punto exacto donde ya, ahí, ¿sí? Que muchas cosas están a lo cáncer, hay quietas, como ese estanco, esa agua estanca y ya huele mal, pero puedes moverla, puedes sacudirla, puedes hacerle algo, puedes colocar algo, mover y ese movimiento oxigena. Eso también es como el afán de Marte en Capricornio de decir haz algo, o sea, si lo estás viendo ya, pues ¿por qué no haces algo? Ese prueba error que mencionas es algo que en ingeniería de sistemas se llama la versión beta. Una versión beta significa prueba error y que la lanzamos pero que no está, por ejemplo, Google, si se dan cuenta, siempre es versión beta. Ellos siguen insistiendo que con todos los años que llegan, solamente están en la versión prueba error. ¿Sí? Eh, pero, ¿qué sería de la vida sin la prueba de error y esperando a veces como cáncer? Uy, Queremos que nuestros hijos sean perfectos,
que nuestra vida sea perfecta y no hacemos versiones beta. Y como no hacemos versiones beta, lo único que hacemos es enconcharnos, cuidarnos y meternos en una cueva por no probar. Ustedes imagínense si no hubiera existido en el año 90 y tanto Windows 3.1. Sí, que claro, salía la pantalla azul, que eso se bloqueaba, que eran pantallas monocromáticas y demás, todo esto, ¿sí? Pero si nosotros no intentamos, ¿cómo es de importante con una luna llena en Cáncer darnos el permiso de ser maternos con nuestras creaciones? ¿Y qué es ser maternos? Pues que ese bebé se va a caer, es niño, va a llenar el pañal de todos sus excrementos, lo vamos a tener que cambiar. Sí, de alguna manera, poder ver que nuestra obra creativa es exactamente igual, que no nace de una vez grandecita. Ojalá pudiéramos ser Zeus, que del dolor de cabeza se abre la cabeza y sale Atenea ya armadita y listica ahí para la acción de lo que sea. No, todas nuestras creaciones nacen burdas, groseras, ¿cómo decirlo? Grosas, y se tienen que ir refinando con el tiempo en versiones beta y hasta llegar. Muchas veces no llegamos a una versión final. Es más, la vida Mm. nunca se llega a una versión final. Siempre estamos en beta, como Google, que siempre dice, des en cuenta en Google que siempre dice por ahí chiquito beta. Y eso lo que representa en nuestra vida es con una luna llena en Cáncer, date el permiso de maternar aquellas cosas que tú consideras que incluso son burdas, groseras, feas aparentemente, pero que si empiezas a verlas en detalle y le das oportunidad de salir adelante, es como ese hijo tuyo que con el tiempo va perfeccionando su caminar, su lenguaje, su comunicación, su intercambio, hasta llegar a ser adulto. Eso mismo pasa con nuestra creatividad. Sé misericordioso con tus formas internas. Maternate, date el permiso de maternarte. Una Júpiter con amor, con cariño, además con ese sol en Capricornio, con perseverancia. Sí, ese es los dos ejes, ¿no? Que alguien también lo pueda estar viviendo en todo lo contrario de, porque son los signos extremos, ¿no? Son los opuestos donde también hay como, hay toda una odisea. Yo creo, Juan, que esta luna llena, pues a mí me recuerda tantos temas de momentos y espacios que hay para. Mira cómo trayendo lo contrario a colación, este tema técnico, tú mencionabas al inicio el encuentro de los dos cronos y que es una luna muy referenciada por los cronos, tomando de lo que está haciendo por un lado Saturno, que le hace un aspecto favorable a Júpiter, por ende refleja en la luna y demás. Mencionaste lo que ocurrió en aquella época donde teníamos, esto fue 2022 más o menos, 21, la conjunción Saturno-Júpiter a los primeros grados de Acuario, que bueno, era visible y todo el mundo y noticias en el mundo y todo está cerca de. Y de otra parte, si nos vamos a un año que el último año que hizo una propuesta totalmente distinta a este 2026 fue pandemia. Y teníamos a Júpiter del lado contrario. ¿Recuerdas que en Capricornio. pandemia lo que hizo a finales del 2019, devuélvete devuélvete a esos live, que aunque no nos conocíamos, hablábamos del mismo tema, y a mí me llamaba mucho la atención pues la posición de Júpiter en Capricornio, que de por sí ya es todo lo contrario a lo que estamos viviendo ahora. Y aquel 2019, finalizando 2019, entrando 2020, era un Júpiter que iba a entrar a Capricornio, estaba saliendo de Sagitario, de una posición muy exaltada y de muchas cosas, ¿no? En Sagitario y entraba a Capricornio y estaba Plutón, estaba Saturno, estaba Marte, que llegaba a ampliar, a darle más, como a visibilizar todo lo que estaba pasando en las estructuras, en el mundo, como que mire lo que está pasando acá, lo que se está haciendo, que lo vivimos todos. Y propaga lo que venimos hablando de Júpiter, abre, o sea, no, más que benéfico fue en el punto de mire lo que pasa acá. La última vez que tuvimos a Júpiter en Capricornio fue 2019-2020. Ahora lo tenemos jugando de este lado, en Cáncer. Ahora pasa para acá, a abrir otro año, hacer el mismo trabajo que estaba haciendo, porque Júpiter hace el mismo trabajo de ampliar, mostrar, ya no en Capricornio, sino ahora adentro. Mira cómo muchas cosas nos va haciendo la referencia de
Todo eso tiene una relación, es como estar cerrando un proceso de todo eso que se vio afuera, ahora también es momento de mostrarlo exacto, de tenerlo y de tú qué vas a hacer, la gran pregunta de y tú cómo lo vas a hacer, tú cómo lo vas a interpretar. Por eso es importante, cuando hablamos de estos temas de la psicología, de la astrología, es importante mirar atrás, no solamente mirar al frente, al 2026, sino también darle forma, Capricornio, y miremos hacia atrás de dónde venimos, de dónde viene ese Júpiter, qué viene haciendo, cuándo fue la última vez que estuvo de este lado, cuándo fue la última vez que se formó esa luna nueva o esa luna llena, qué pasó con nosotros y ahora la oportunidad, que estos son oportunidades cíclicas, está cerrando un ciclo que evidentemente en 6 años adelante vamos a volver a tener a un Júpiter en Capricornio mostrándonos muy seguramente algo que ahora estemos haciendo, que ahora estemos abriendo, como sacando una especie de tiempo pasado, presente, futuro y en qué punta vamos o en qué línea vamos, ¿no? Ahora. Uy, ahí pasó algo con mi cámara. Pasó algo, sí. Pasó algo ahí con la cámara extraño, pero ya, algo raro ahí. Sí, sí, Javier, es que mientras hablabas pensaba en ese Júpiter en Cáncer y Capricornio, eh, y simbólicamente esto representa el complejo paterno y materno supremamente activo. Quiero amplificar un poco este tipo de complejos. Este complejo está dado en, en que endioso a mis figuras parentales, bien sea por ausencia, no está papá, no está mamá, entonces, no, es que si ella hubiera estado, sería la diosa misma. Y entonces, imagino toda una historia de cómo debería haber sido, y, ¿sí? O bien sea porque sí está, pero no se asemeja a lo que yo creía que era. Entonces, niego toda posibilidad de su humanidad y solamente lo veo como una imagen divina. ¿Sí? Y posteriormente ese complejo paterno-materno en donde recae internamente, en donde no me permito hacer nada que no sea perfecto, como mis padres lo eran, divinos, preciosos. ¿Sí? En la medida en que salgo del complejo paterno-materno es cuando empiezo a ver las figuras parentales como seres humanos, no como dioses. Papá y mamá tienen emociones, son humanos, son falibles, tienen errores, se pueden enamorar incluso de otras personas, pueden tener incluso historias en paralelo, no tienen por qué tomar decisiones siempre asertivas, no tuvieron por qué tener la capacidad cultural, social y económica para haber hecho el hogar perfecto conmigo, sino simplemente acepto su humanidad. Y Mm, cuando yo rompo ese complejo y acepto su humanidad como tal, empiezo a aceptar mi humanidad. O sea, romper el complejo paterno, y esto es un tema de Cáncer Capricornio, y es un tema de la significación de Júpiter allí, de romper estos ideales. Rompámoslo como sucedió también en Júpiter en Capricornio, ¿no? La imagen del padre que lo puede todo, del gobierno que lo puede todo, de las instituciones o del gran padre que debería saber cómo es que se hace esto. ¿Y por qué razón si son instituciones también humanas? mm, Hacen lo que pueden, ¿sí? Hacemos lo que podemos. Pero es que cómo se les ocurrió habernos encerrado, no sé qué. Pues es que fue o sea, es que nunca habíamos enfrentado esta situación en nuestra modernidad, la habíamos enfrentado por allá en 1919 y en otras épocas, pero acá no, ¿sí? Entonces es como poder bajarnos de la nube de que las decisiones deberían ser tomadas por una mente y una inteligencia paternal perfecta, que Dios debería saber cómo es que va esto. O sea, seguimos poniendo en figuras luminosas cosas y entidades humanas. Entonces, una luna llena en Capricornio y en Cáncer, perdón, iluminada por el Sol en Capricornio, lo que está diciendo también es qué tanto estás delegando unos niveles de perfección en figuras familiares, parentales, de una manera tan absurda que no logras ver, porque estás embriagado en cómo debería ser, no logras ver lo humano que hay allí. Y al no lograr ver lo humano que hay allí, la autoexigencia que terminas después haciendo en tu vida con tus logros personales es absurda y es incluso nociva para tu propia biología, porque no crees en el error, no crees en la equivocación, no crees en las versiones de la vida que van rodando.
Entonces, gran invitación para poder hacer una reflexión profunda de los complejos paterno-materno que tenemos activos en nuestro ser. Está buena. Pásame el Nequi para pagarle la consulta a Juan Carlos. Consultas online, en vivo. Sí, está muy puntual esta parte que hace referencia de, fíjate cómo, por ejemplo, a través de estudiando las constelaciones familiares desde la psicología de Bert Hellinger citaba una parte donde, para poder entender, asumir la adultez, nosotros requerimos sí o sí de aceptar lo que mamá y papá nos dio. Viene la pregunta egoica. Me dejó, me abandonó, no estuvo, si estuvo, le faltó, y sacamos la lista. Ya. Si estás aquí, es porque ellos hicieron lo justo y lo necesario, lo perfecto. ¿Qué fue lo perfecto? Una suministró el óvulo, el otro suministró el espermatozoide. Eso es más que suficiente. Fíjate cómo se cimenta en la luna llena de Cáncer. Eso es más que suficiente. El resto es egoico. El resto es tuyo. No, pero que espérame, te cuento que es que se fue cuando yo tenía, el resto es tuyo. No, pero dame un segundo porque es que no conoces mi historia y cuando te la cuente me vas a entender. Y fíjate que es que mi mamá y mi papá y el uno se fue, el otro se quedó, me dijo, todo lo que tú venías mencionando. Se enamoró, se fue, el resto es tuyo. El resto es tuyo, el resto te pertenece. El día que tú aceptes que el resto es tuyo, empiezas a crecer. Y desde ahí empieza la individualidad. Desde ahí empieza a ser adulto. Desde ahí empiezo a ser consciente que el resto es mío, me pertenece. El resto es mi historia, mía. O sea, mi historia. Ven, te cuento mi historia, Juan. Mi historia, no la historia de mis papás. Ellos hicieron lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Que si tú estás escuchando hoy domingo, finalizando el año, 28 de diciembre, a Juan Carlos y a Javier, ellos hicieron lo perfecto. Cada uno dio el 100. No, ese señor no dio el 100, no, esa señora no dio el 100 porque no me dio amor, porque no me dio cariño, porque no estuvo, porque es más, lo tengo demandado por alimentos, dio el 100. A él le correspondía un espermatozoide y a tu mamá un óvulo, y si tú estás escuchando este en vivo, es porque ya lo hicieron. El resto es tuyo, el resto te pertenece, el resto es tu historia, el resto es mi formación, el resto es tu escarabajo, el resto ha sido tu bolita que has venido empujando. ¿Para qué sirve? Porque desde la psique, si yo lo interpreto, si yo interpreto mi vida de esa manera, genero fuerza, genero credibilidad, aprendo a creer en mí, logro tener posición de mis estructuras capricornianas Cáncer. Eso es lo que está pidiendo esa luna llena también. Júpiter ahí, dese cuenta que ese es el libro de su vida. Y con base a eso es que has vivido todos estos años. Ya el tema es la interpretación. Libéralos. Cáncer, trabajo alquímico, separar, cortar, liberar. Chao, hasta luego, gracias. Gracias por el espermatozoide, papá. Gracias por el óvulo, papá. Fue de más. Ahora que si me diste un beso, que si me alzaste, que si me cambiaste el pañal, que si me miraste, gracias por eso de más que diste. Desde ahí empezamos a asumir el crecer. Por eso son todos los enredos desde la raíz. Porque eso que es mío, yo creo que es del otro o que lo tuvo que haber hecho el otro. Entonces le resto valor a mi vida, le resto valor a mi adultez y así pues no creo en Javier, no creo en Claudia, no creo en Marixa porque me falta, pues claro, porque me hace falta, y sí, nos hace falta, me hace falta aceptar que eso es mío, no es de ellos, es mi historia. Ahí es donde nosotros llevamos ese proceso de adultez que desde ahí se empieza a crecer. Y no la tiene que comprar hoy, no es necesario, pues está a la venta, ya, se exhibió, pero que si no te entra hoy no pasa nada, date tiempo, pero cuestiónalo que es desde ahí, esa es la base. Ya el resto Date, es lo que nos compone. date hasta junio, que es cuando Júpiter sigue en Cáncer. Javier, esto es precioso porque es encontrar que destino y yo somos lo mismo y que uno no está separado del otro. Cuando yo simplemente me quedo en la falencia de lo que no hicieron y siempre, mira, Javier, ellos nunca van a poder encontrar
suplir absolutamente todas las necesidades, me refiero a los padres, porque no están dentro de mí. Y el único que puede llegar a saber qué necesito soy yo, ¿sí? Y entonces, desde esa perspectiva, si yo estoy esperando que el otro sea el que otorgue lo que supuestamente necesito, pues lo único que voy a encontrar es desilusión y voy a estar siempre diciendo, no cumplió, cómo se fue cuando yo era pequeño, cómo abusó de mí o cómo me abandonó. Y ahí me quedo repitiendo esos esquemas y yo, la víctima de todo el proceso y no asumiendo la realidad y la vida. O sea, romper estos complejos paterno y materno no es fácil. Como mamíferos es uno de los trabajos más difíciles y más complejos que hay en nuestra historia. Pero si no lo hacemos, nunca llegamos a tener identidad adulta, nunca llegamos a tener, nunca vamos a ser dueños de nosotros mismos. Siempre vamos a encontrar entonces imágenes sustitutas a quien achantarle ese problemita de la necesidad no solventada en mí. Entonces ya no va a ser mi papá, sino mi jefe, y ya no va a ser mi jefe, sino el Estado, y ya no va a ser el Estado, sino la madre social y la cultura, y ya van a ser entonces, ya no va a ser mi mamá, sino los vecinos, y no van a ser los vecinos, sino los impuestos, y entonces ya no van a ser los impuestos, sino va a ser la cultura horrible que me toca vivir, porque cómo es posible que no haya metro en esta ciudad y me toque subirme a un bus repleto. Entonces va a ser otra vez siempre afuera, siempre. Solamente hasta cuando asumimos, eso es precioso lo que dices, ya ellos dieron lo suyo, se juntaron, sea como sea, hasta si haya sido una violación, como haya sido, como sea, se juntaron y generaron esa vida. Y depende de ti qué vas a hacer con esto, qué vas a hacer con tus heridas. Eh, ¿Vas a ir al estrado a buscar demanda de alimentos? ¿Sí? ¿Y crees que con eso entonces vas a lograr sobrevivir y sostener tu vida? ¿O vas a empezar a agarrar y vas a decir, bueno, ¿y para qué me sirvió todo esto? ¿Para qué me sirvió este abuso, este abandono? ¿A qué me llevó? ¿Cómo lo asumo? Asumo mi destino. Ese destino, esos padres, esa situación y yo somos lo mismo. Es mi espejo. Y eso es lo que me está mandando la vida para que yo desarrolle unas capacidades. Eso es un Sol, Venus, Marte, Capricornio, que está diciendo, venga a ver cómo se come esto, a ver, le echamos muela, a ver, ¿sí? ¿Cómo se hace? Cosa contraria, entonces nos podemos quedar simplemente en el llanto, en que no fue como me lo esperaba, y nunca, nunca, nada va a ser como te lo esperes, porque eso está en un mundo imaginario. Y así como decía Lennon, ¿no? La vida es aquello que te pasa mientras sueñas qué deberías estar haciendo. Sí. En lugar de eso, vive Sí. lo que sí te está pasando, ¿sí? Vive tu destino, enfréntalo. ¿Qué vas a hacer con tu destino? ¿Qué vas a hacer con tus heridas? Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos con nuestras heridas, Javier? Live, YouTube Live. Y ahí está, domingo a domingo. Prueba de ello. Esta vez fue a mí el que se me acabó. Ahí está, sí, es el momento ahí está la fuerza y qué tan importante hacerlo en un 2026, tomar conciencia de estos procesos de adultez, que cuando hablamos a eso se refiere, en que ya fue demasiado y ya la tarea está suplida, el resto es nuestra historia y empezar a darle una interpretación porque no existe un borrador para devolvernos y borrar esas partes, no, va a estar ahí. Y entre más rápido haga el proceso de aceptación, de individuación, pues de ahí viene el tema Capricornio Cáncer, entre más rápido asuma eso y más rápido puedo hacerle el nudo a la bolsa y empezar, ¿no? Arrancar, asumirme, recogerme, armarme, que es también lo que pide Cáncer. Bueno, pues Javier, otro domingo más juntos aquí en estas madrugadas. Yo creo que como a manera de síntesis, yo había hecho acá como unos apuntes. eh, quisiera mencionarlos y mira, el cáncer es la medianoche del alma y el nuevo amanecer. Démonos el permiso de enterrarnos en lo profundo de nuestro ser para encontrarle sentido a aquellas cosas que parecían tan absurdas para poder soltarnos de estos complejos paternos maternos y de esta idealización absurda que muchas veces termina por socavar y por limitar la realidad física, por estar solamente embebidos en un imaginario
y una mermelada espantosa. ¿Sí? Vivamos nuestro destino, démonos la oportunidad de dar a luz a este bello proceso que entra en el 2026. Eh, Sostengamos a este proteo con sus imágenes que a veces no entendemos, porque con una luna llena en cáncer es como si fuéramos canales de un inconsciente colectivo y personal. Es donde la imaginación está sobre la piel y necesitamos canalizarla. Pero eso solamente se hace cuando logramos sostener en el tiempo Capricornio, Sol, Marte, Venus. Sostener con rutinas, sostener con perseverancia, procesos, hasta más ver Ah, y de repente aparece para qué es que estábamos haciendo todo esto y hacia dónde se dirige. Es el parto creativo. Démonos la oportunidad de darnos a luz en esta luna llena y en este 2026, qué porque es la luna bonito. llena que Mm. abre. Es la luna llena que abre y que nos recuerda eso. Por algo está abriendo y nos recuerda, uno de los pilares es empezar a honrar a mamá y papá. Y eso es honrar a mamá y papá, adentro, en mi corazón, en mí. Honrar a mamá y papá no es que estamos a porque ella no quiere, porque sí, es que tiene derecho a no querer, todo eso es de ella. Honrar a mamá y papá es ya, si estoy vivo es porque ya hicieron su trabajo, punto. Mi punto de, el resto es mío. Eso es honrar a mamá y papá. Entonces yo creo que con esas palabras podemos iniciar también un 2026. Amigo, qué delicia llegar a estas alturas de programa, último domingo aquí contigo, hablando de todos estos temas y de recibir. Agradecerte por tu constancia, agradecerte por la participación. Creo que no faltamos ninguno, ¿no? De pronto hubo un domingo por ahí, creo. De pronto Dos. uno que otro por algún evento que teníamos y demás. Pero de resto, Firmes. honramos a nuestro padre y a nuestra madre interior. Javier, y ahora sí el tema, ¿no? Todo lo que acaban de escuchar es pura inocentada. 28 de diciembre. Vuelvan a la comodidad de lo que estaba. Ay, menos mal, más de uno. Ay, menos mal, sí, ya me queda más fácil volver a la... Mentiras, mentiras, es la inocentada de Juan. Eh, Llegado a este instante del 2025, nuestro último programa del año, solo agradecimiento, querido Javier Aragón. Gracias por sacar siempre estos espacios de tiempo, por tu escucha activa. Es con la persona que más me siento escuchada y creo que por eso nos gatillamos de una forma muy respetuosa y que vamos abriendo las posibilidades de cada aspecto astrológico. Ha sido un año maravilloso el encuentro que tuvimos acá en Bogotá en este simposio que salió divino, Oh, no me esperaba tantas personas, tanto cariño, y es algo que llevo en fotos desde mi corazón, así como tenemos las fotos en el celular de lo vivido. Yo quiero mencionar que cada una de estas fotos no es estática, cada una de estas fotos son historias. La historia de haber llegado a este simposio es la historia de todos los domingos que hemos recorrido, la historia de nuestro encuentro, de ir a Zipaquirá, que nos ha parado el policía ahí en media ruta, no sé, todo eso. eso déjelo para cáncer, Juan, eso métalo debajo de la mesa. Eso estamos al aire, ¿cómo va a contar eso? Esas experiencias, Son experiencias únicas, esa, experiencias de vida preciosas, o sea, cada una de esas fotos que aunque no estuve sacando el celular a tomar la selfie en cada instante, sí las llevo en el corazón y en el alma. Y quiero agradecerte cada uno de estos instantes vividos y compartidos en este 2025, Javier. gracias, gracias. Con mucha humildad, con mucho respeto y con mucho amor, sobre todo, Juan. Recibo también ese acompañamiento y coincido contigo. Creo que haber ido al Museo del Oro, haber recorrido estos espacios también con Rafael, estar con Luisa, yo soy de Bogotá, nací allá, pues no había ido hacia el Museo del Oro hace muchísimos, muchísimos años y haber recorrido esos pasos que hasta en un momento le dije a Juan, ¿sabes cómo va a morir? Estoy recorriendo pasos después Zipaquirá, después de todo ir recorriendo todo del lugar, haberla pasado muy rico, el simposio, el cariño de todos ustedes también, de las personas que nos acompañaron online
que 2 días o estar online 2 días, además que se vive la experiencia distinto presencial. Gracias también a todos ustedes porque hacen parte integral de nuestros domingos, del hacerlo, de vivirlo y obviamente con todas las experiencias que tuvimos, Juan, de tantas cosas, de tanto aprendizaje, creo que nos dejó mucho. Nos dejaron muchos estos programas y han tenido mucha acogida. Yo me quedo con lo bello de sus mensajes también, los que nos escriben de manera presencial, haber compartido ese espacio, las alegrías, las sonrisas, y creo que se ganó. Estoy completamente seguro que este fue un año de ganancia para todos y ustedes también lo han recibido así, de poder compartir, de poder abrirnos con estos momentos domingos. Y que sean muchos más, que vengan muchísimos más en el 2026, que sean otros domingos, que de hecho, ¿cuándo sería el próximo domingo? De una A vez ver. ahí, la agenda. Sí, esto es con todo en Capricornio, hay que mirar aquí de una vez, porque Bueno, no, el domingo 4 no nos vemos porque voy a estar fuera de Bogotá, pero el siguiente sí. Iniciamos actividades el domingo 11. bueno, se autoriza entonces un permiso para el domingo, Domingo se 4. autoriza, se firma la autorización de un domingo 4 de enero, con el agravante que, pero se autoriza. 11, mira, el 11, qué fecha tan bonita, el 11. Domingo 11, ¿qué número? Domingo 11 del 2026 será nuestro próximo programa hablando de muy seguramente los temas que arrancan y cómo los vamos. El portal, Javier, el portal que se abre el 11 de enero del 2026, 111. Imagínate míralo, ya lo tiene ahí, ya está preparado, claro. Ese es el tema del domingo 11. Nada, yo creo que solo agradecimientos y riqueza, riqueza, ahí está y se sintió Júpiter en Cáncer, ya no le echemos más la culpa que Júpiter en Cáncer no se sintió, sí se sintió y su trabajo era más interno. Y creo que lo gatillamos muchísimo por allá en mayo, junio, que el trabajo era interno y había que buscarlo dentro de nosotros porque iba a estar en la zona Cáncer, iba a estar Y exaltado en esa parte de... en este mes, y en este mes va a estar supremamente activo por la lunación. Es decir, mira, Javier, cada uno de los aspectos de los tránsitos en el cielo solo se hace realidad cuando la luna lo toca. La luna es algo así como ese huequito donde estamos viendo el firmamento, como ese, ¿cómo decirlo? Ese visor, ¿Mm? ¿sí? Que nos ayuda, ese canalizador. Desde la cábala se llama Yesod, es donde se reduce, donde todo el esquema de los sefirots, todos los centros energéticos, entran y se canalizan a través de la luna. Nada sucede sin un aspecto lunar, nada Mm. sucede sin una lunación, llámese nueva, creciente, llena. ¿Sí? Entonces, en este caso, como es una luna llena, atrae la energía canceriana y Cáncer está cargado de Júpiter y Júpiter está en trígono con Saturno, quien es desde donde viene el Sol, la iluminación de la Luna. Entonces, por lo tanto, este mes de enero, bellísimo para ser canalizadores de energía, para darnos a luz a procesos de vida, a proyectos de vida, para atrevernos a nivel vincular, a hacer lo que nunca nos habíamos atrevido, para plantear también unos límites sanos de amor, para ser misericordiosos y para bajar de la nube las imágenes parentales, bien sea proyectadas en estamentos afuera o eh, estados o presidentes o políticos o cosas afuera, para empezar a humanizar la vida, recogernos como humanos erráticos que somos, como perfectos, absurdos. Tal cual, mi estimado Juan. Bueno, ¿nos vemos entonces o falta algo más o algún anuncio más parroquial aquí? No, ahí, ahí ya estamos. Agradecimientos, mi estimado Juan. Un abrazo a la Bellos, distancia. bello el chat muy Sí, nutrido, como siempre, los tuyos acá, está uno también los sí. míos acá, y eh, ahí nos mandan abrazos. Es muy bonito leer personas como que siempre nos han acompañado, Dubraska, Diana Denise, Astro Vitasan, que hacía rato no veía por acá. Es decir, acá veo varias personas que nos han acompañado todo el año y un agradecimiento especial a los que
bien sea están también en membresía y que nos apoyan económicamente para que Ay, nuestros sí. canales también vivan. Es un detalle realmente precioso cuando nos hacen estos aportes por las membresías, pero también las personas que de pronto se aguantan la publicidad del inicio y del final de los videos, muchas gracias porque de eso vivimos también nosotros. Nosotros ya, YouTube sí nos paga a través de publicidad y de las membresías. Y esto hace que también sea un motivante extra. Por supuesto, tenemos un amor al arte, un amor a la astrología, un amor a la psicología, pero pues también no solo de pan vive el hombre, pero necesitamos el pan. Entonces también muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos hacen, membresías, super thanks, a veces nos mandan unos dólares ahí con las gracias. Es precioso y es una forma también de tener una retribución mutua. O cuando se aguantan el aviso publicitario del inicio, del final del Sí. video y se lo comen completico, bueno, qué pena, pero gracias porque eso nos ayuda también a que entre algún centavito por ahí. Gracias, gracias también. Ya que tú mencionaste, aprovecho también para mencionar a las que más he tenido siempre también aquí, a Paola, que siempre ha estado muy, muy constante también en el canal, en los en vivos, a Marisol, que también ha estado, Angie, gracias también por sus palabras, por su compañía y la Ah, Emperatriz constancia. te acaba de mandar $2. Ahí, no, es ¿Quién? divina. Emperatriz Ah, sí, Emperatriza. 5592. Mira, gracias, Emperatriz, ¿sabes? Los regalitos de fin de año y del cierre. Qué Eso. bello, porque ustedes son parte importante también de esto que nosotros hacemos y No, pues después es nos que ponemos al día. Claro, sin ellos no se espera, no se genera este espíritu del tiempo en donde empezamos a también a mencionar cosas. O sea, sin el público, pues sí. sí, sería una conversación privada, cerrada, sabrosa, sin duda, pero no tan inspirada como con el público. El público hace que se inspiren muchas cosas. Bueno, Javier, pues Juan, gracias. Nos vemos hasta el otro muchísimas año, hasta el gracias. 11. Nos vemos hasta el otro año 11 de enero, ya planillados, ya publicados ahí para estar. Un abrazote para todos también. Gracias por todo lo que fue este año. Gracias por todas las memorias, el tiempo. También para ustedes. Ay, Uy, mira, mira, ahí te mandaron $50. Qué locura, hermano. ya para el No, Gatorade, mira. yo quiero esa audiencia en mi canal, hermano. Mentiras, yo estoy muy contento con mi audiencia. Muchas gracias por cada una de sus palabras, sus bellos reflejos y demás. Gracias, gracias a ustedes también. Amigo, un abrazote. Feliz año. Bueno, Gracias por todos. abrazos. Chao.